Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Siempre me han interesado más las entrevistas con Toni Nadal que las de su sobrino Rafa. Y ahora que deja de ser su entrenador personal después de 27 años, reafirma su talla moral en una carta de despedida pública que vale para la cancha y para la vida. Con oportunas citas a Quevedo y también a Muñoz Molina, le dice al sobrino lo siguiente, o al pupilo, en este caso el tutor. Vivimos en una sociedad en la que el fanatismo dominante en política sobre todo, pero en el resto de los ámbitos, también nos lleva a dar solo por bueno nuestro punto de vista y a despreciar, infravalorar y hasta odiar al que piensa o siente distinto a nosotros. Y añade algo más. He sido más molesto que apacible y más exigente que dado al halago. Le he procurado más un punto de insatisfacción que de beneplácito y le he trasladado siempre a él toda la responsabilidad. En un momento donde nadie quiere hacerse responsable de nada y en el mundo del deporte nadie sabe expresar más de dos frases subordinadas, presten atención a este hacedor de un campeonísimo. Y presten atención también al coronel Baños, porque él nos enseña a saber y ver quién domina el mundo. Coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, es uno de los mayores expertos en geoestrategia y fue jefe de contrainteligencia del Ejército Europeo. Así se domina el mundo, es el nuevo libro de Pedro Baños, en el que describe de modo exhaustivo los juegos de poder contemporáneos, traza un recorrido clarificador por la ciencia de la geopolítica, nos adentra en las incógnitas de los juegos de dominio entre países y nos desvela las claves del poder mundial, cómo manipular al adversario para conseguir unos objetivos. Para el autor, una nueva guerra mundial no es imposible. De momento, la pugna entre las grandes potencias se está librando a través de las llamadas guerras híbridas. En ellas se combinan coacciones económicas, desinformación, terrorismo, actividad criminal y subversión para provocar desórdenes civiles y confrontaciones localizadas. Es la guerra permanente, sobre todo la virtual, la que se está librando sin cuartel en el ciberespacio. La economía es la verdadera madre de todas las convulsiones que en el mundo han sido y serán. Para Pedro Baños, casi todo lo que sucede está planificado. Muy pocas cosas ocurren por azar. Así se domina el mundo. Este libro apareció justamente hace hoy una semana. Se ha colocado coronando las listas de libros más vendidos en no ficción y anda ya por la tercera edición. Tal vez cuando termine este programa estemos ya en la cuarta. Pedro Baños, coronel, bienvenido. Muchísimas gracias y siempre un placer estar en esta tierra tan hermosa y tan querida para mí. Enhorabuena por esta incursión, bueno, este debut en el mundo literario, porque es su primer libro. Mi primer libro, y el éxito es totalmente inesperado porque ni la editorial ni yo mismo podíamos imaginar jamás la acogida que está teniendo entre el público, y se lo agradezco muchísimo a todos los lectores, tanto los actuales como los futuros. Así se domina el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo es más eficaz esa dominación? ¿Con la diplomacia, con el dinero o con la fuerza? Hasta hace muchos años la dominación era militar, básicamente. Había que ocupar el territorio, había que subyugar a la población directamente. Pero hoy en día ya no se hace así, se hace de una manera mucho más civilina y además empleando las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, todo ese mundo que nos rodea virtual, porque todos vivimos ya en dos planos diferenciados, uno el plano físico y el otro el plano virtual. Y se hace a través de la diplomacia, a través de los servicios de inteligencia y a través de los medios de comunicación, que muchas veces se convierten en medios, en instrumentos indirectos, involuntarios de esa manipulación mediática y psicológica a nivel planetario al que estamos todos, absolutamente todos sometidos. Usted ha hecho la guerra. Más que hecho la guerra, la he vivido en primera persona. Estuve, de las 3 misiones que realicé en Bosnia, la primera la realicé en el 94, 95, en plena guerra. Y aquello me sirvió para ver cómo personas, que eran como nosotros, occidentales, europeos, personas cultas, avanzadas, cómo se vuelven salvajes, animales. Cómo una vez que se enciende la chispa, la mecha de la violencia, es tan difícil pararla. Y uno de los objetivos que me he propuesto precisamente divulgando este libro a todo el mundo es que controlemos a nuestros dirigentes y que seamos capaces de evitar que nos involucren en otra guerra. Porque ahora que estamos de celebración, por ejemplo, este año de la Revolución Rusa, pero hace poco fue los años también de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿estamos a salvo de que pudiera producirse pues, una situación así en esta Europa civilizada?
No estamos nunca a salvo. El otro día me preguntaban lo mismo, dice, ¿somos menos violentos, hay menos guerras ahora? Lo que pasa es que no las sufrimos nosotros directamente, pero ahí tenemos el escenario sirio, donde por intereses geopolíticos, regionales, mundiales, por intereses económicos, intereses ideológicos, va muriendo 500.000 de personas y hay casi 10 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares. La violencia existe y podríamos ir a tantos otros escenarios de África o de Asia. Lo que pasa es que estas grandes potencias, como decíamos, ya no hacen la guerra de modo convencional entre ellos. Utilizan a estas terceras partes, a los llamados proxies, para que se maten. ¿Usted se define como un profesional de la paz o como un profesional de la guerra? El militar profesional de verdad que siente la profesión, la primera misión que tiene interiorizada es la disuasión, y la disuasión es para seguir garantizando la paz. Esa es la primera misión de las Fuerzas Armadas, y por supuesto, como tal, yo soy un convencido de que tenemos que tener un buen ejército, bien preparado, pero como digo, para ser capaz de disuadir a cualquiera que pretenda ofendernos o agredirnos, para conseguir un mundo mucho más estable, mucho más justo y por supuesto en paz. Si vis pacem para bellum, ¿no? Así es. Si quieres la paz, bueno, prepárate para la guerra. Pero con honradez. No significa prepararse la guerra para vender más armas o preparar la guerra para ganar más dinero, sino preparar la guerra para de verdad servir a los ciudadanos. Y la mejor manera de servir a los ciudadanos es garantizar la paz. No me extraña el éxito, porque lo que he chequeado hasta ahora del libro, Así se domina el mundo, usted utiliza muchas citas literarias o de pensadores o de gente que ha reflexionado sobre el mundo y sobre la violencia en el mundo. También por la manera que lo cuenta y por la utilización de metáforas. No me extraña por eso, pero cuando el primer capítulo define geopolítica y geoestrategia, usted dice, define la geopolítica como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de la esfera internacional, entendiendo este ejercicio como la aspiración de influencia a escala global, evitando al mismo tiempo ser influido. O sea, o influyes o te influyen. O eres un influido o eres un influeador, ¿no? Hoy en día la geopolítica la entiendo que ya no está solamente relacionada con la tierra en minúscula, sino con la tierra en mayúscula. Antes estaba íntimamente relacionada con la geografía, era la política relacionada con la geografía. Ahora estamos hablando que las grandes potencias lo han llevado a esa T mayúscula, que significa que intentan dominar todo el planeta. Hay un gran país, que es Estados Unidos, que sigue siendo el gran dominador, pero con otros dos países principalmente, que son Rusia y China, que cada vez tienen más fuerza, cada vez tienen más influencia o intentan ejercer esa influencia, sea económicamente, sea a través de la desinformación, de los medios de comunicación, sí, de la guerra psicológica, pero lo intentan. Y hay otros países que intentamos evitar ser influenciados al máximo, pero aún así todos somos influenciados, incluso los pequeños países y las personas individuales todos los días. Pero en el fondo siempre hay, usted lo dice aquí, la ambición, es decir, bien por las materias primas, que además habla usted de las que están ahora de moda o las que han quedado en una fase ya superada, las que están de moda, las que están en auge, y siempre hay una ambición por dominar, por poseer y por influir, como decíamos. Lo mismo que hay pecados capitales en el plano individual, existen esos pecados capitales de la geopolítica, que al final son los mismos. Como usted bien ha dicho, esa ambición de poder, de dominar a los demás, de tomar decisiones en nombre de los demás, de manipularnos. Eso siempre ha existido y existirá. Y no solamente en la búsqueda, en ese caso, de recursos naturales, hablemos solamente de los hidrocarburos, del petróleo y del gas. Estamos hablando de minerales estratégicos. Ahora que todo el mundo parece que queremos estar electrificados, que todo funciona a través de la electricidad, pues también hay otros minerales estratégicos por los que ya se está batiendo las grandes potencias. Puede ser el litio, puede ser el cobalto, fundamental, por ejemplo, para tener unas baterías que de verdad tengan buena capacidad para mover esos vehículos. Explíqueme usted, coronel, a ver si yo lo entiendo, ¿qué es la razón de Estado? La razón de Estado es que, basándose precisamente en esa razón, que muchas veces también asociada con eso que llaman seguridad nacional, prácticamente se puede hacer de todo. Al final consiste en eso, y sobre todo en el plano internacional. Hay que pensar que, como repito a lo largo del libro, no hay nada más hipócrita que las relaciones internacionales. Todo está basado en meros intereses de los estados. El sistema westfaliano sigue funcionando y funcionando con mucha fuerza, y por lo tanto esas alianzas teóricas siempre son efímeras. Y además no solamente eso, que seamos aliados militares no significa que no seamos competidores económicos permanentes. Y tenemos el caso dentro de la propia Unión Europea. Podemos estar dentro de la OTAN, o ahora que se quiere reforzar
la unión militar, con todos los problemas que sigue teniendo y que tendrá, pero a pesar de todo somos grandes competidores entre nosotros mismos en el plano económico. Ya no vamos a hablar cuando hablamos con otros países. Esa razón de Estado sigue funcionando y, como digo, los Estados siguen siendo los grandes dominadores o los grandes actores internacionales. ¿Y España es influyente o país influenciado o, para mejor, como usted describe, o país mariachi? Tenemos que intentar que España sea lo menos influenciado posible. Yo creo que eso también es otra de las formas, o que intento alertar a todos los ciudadanos españoles. Mire, yo creo que el gran valor que tiene España son sus ciudadanos, no nos quepa ninguna duda. Somos personas creativas, somos personas muy competentes en todos los ámbitos y lo demostramos cuando todos nuestros jóvenes que se han visto obligados a salir al extranjero, cómo están dando el do de pecho, cómo triunfan, cómo salen adelante. Pero para eso necesitamos también buenos dirigentes que sobre todo no se dejen arrastrar por otras grandes potencias, que no es fácil de conseguir, evidentemente, cuando estamos en un plano medio, en algunos casos de clara inferioridad con respecto a estos grandes monstruos que se baten, que luchan por el mundo. Bueno, y ahora explíquele a quien no haya entrado todavía en el libro lo que son los países mariachis. Sí, pues son aquellos países, efectivamente, que son manejados como títeres por las grandes potencias. Le pongo el caso a usted. ¿Usted cree de verdad que si los atentados terribles, por supuesto, del 11 de septiembre de 2001, en vez de haber sucedido en Estados Unidos, hubieran sucedido en Noruega, hubiéramos todos ido a invadir al unísono ni siquiera Afganistán y mucho menos luego Irak? Evidentemente no. Vamos, ¿por qué? Porque es el gran jefe, toca el silbato, nos pone firmes a todos y vamos a donde nos mandan. Y por eso yo creo que muchas veces, una vez más, tenemos que reflexionar si cuando participamos en cualquier acción en el exterior, si de verdad eso lo estamos haciendo en beneficio de los propios intereses nacionales o en beneficio de otra persona. Sí, pero eso usted lo cuenta aquí sí, aquí no. ¿Por qué en unos países se interviene y en otros no? Esa pregunta se la hace todo el mundo, en el bar. ¿Por qué no se interviene? Muy sencillo, porque depende de dónde estén los intereses de los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Al final, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos son los que deciden, porque tienen la capacidad de veto, los que deciden si en un país se quiere intervenir o en otro país no se interviene. Ahora mismo tenemos 2 casos absolutamente dramáticos en el mundo, uno en África y otro en Asia. Uno es Sudán del Sur y otro es Yemen. Yemen hay 20 millones de personas que están muriendo de hambre. Y aquí prácticamente ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque los intereses de los grandes van en otra dirección. Gandhi decía que, vamos, cito de memoria, usted que tantas citas coloca aquí, no sé si cita alguna de Gandhi, de que no es la violencia, sino es la desesperación por el hambre. Y mientras haya desesperados y haya gente que tiene que comer, usted ha citado ahí unos ejemplos, tendremos violencia y tendremos guerra. Sin lugar a dudas. Y no solamente eso, sino que estas personas son manejadas para conseguir otros fines completamente espurios. Otro de los objetivos fanatismo, también, por ejemplo. Absolutamente. Mire, el campo que ha abierto, y lo voy a intentar hacer muy rápido, pero me parece interesantísimo. Lo mismo que hemos intentado conseguir una paz social intraestatal, tenemos que conseguir esa misma paz social en el plano mundial. Tenemos el caso de la inmigración. La inmigración no la vamos a frenar, va a ir a muchísimo más. En una África que tenemos muy cerquita de nosotros, y ya no solamente es que la diferencia de PIB sea 10 veces el superior entre Europa y África, que la tenemos al lado. No, es que simplemente estamos hablando que África duplica su población cada 20 años, y si ahora tenemos un problema de inmigración, lo tenemos mucho más grave dentro de muy poco. Por tanto, tenemos que ser conscientes que si queremos garantizar esa paz en el ámbito mundial, tenemos que adoptar medidas completamente diferentes de las que se han adoptado ahora mismo. Pero si vamos incluso al plano dentro de los estados, en Europa se está produciendo una grandísima desigualdad social que se está agudizando. La clase media, hay unos poquititos que están subiendo hacia arriba, pero la inmensa mayoría de la clase media está yendo hacia la clase baja. Y eso está significando que muchos de nuestros jóvenes, hiperpreparados como nunca lo han estado en la historia de España, están absolutamente frustrados porque nunca van a encontrar un trabajo en el que puedan desarrollar aquello que les ha costado tantos años de estudio y de esfuerzo, incluso también de esfuerzo económico. Y eso significa, antes o después, revueltas y violencia. ¿Y alguien piensa en eso que usted está diciendo? Porque el otro día, por ejemplo, salió la noticia de que 400 millonarios norteamericanos le habían pedido a Trump, que no les bajara los impuestos, porque ven el peligro. Pero ¿alguien atisba en Europa, que es donde estamos nosotros, ese peligro que usted acaba de señalar y que es gravísimo? Los inmigrantes que por más altas que le pongan las vallas llegarán, y las desigualdades que se están creando.
Mire, en el año 2010 se consideraba que en el mundo unas 300 personas tenían tanto dinero como la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas, más de 3.500 millones de personas. Según el informe de Oxfam, el año pasado ya solo 6 personas tenían tanto dinero como la mitad del mundo. Quiere decir que se va agudizando ese fenómeno de los multimillonarios. Y los ricos nunca van a pagar. Ellos tienen aquí la SICAP, como usted bien sabe. ¿Quién está sosteniendo los países? La clase media. Pero es que la clase media se está reduciendo, con lo cual ya tenemos otro problema. Una vez más, hay que buscar nuevas fórmulas, porque si no, nuestra sociedad se va a agotar. Además de que yo considero que la democracia en general necesita una profunda revisión. Hasta ahora los políticos se han basado en que la democracia era el mejor sistema, y por supuesto lo es. Y si yo puedo hoy estar hablando con usted como militar, es porque estamos en un sistema democrático, afortunadamente. Pero la democracia también ha entrado en profundos vicios, precisamente porque, como nos han dicho, ¿a dónde van a ir estos pobres desgraciados si no es al sistema democrático? Con lo cual, como digo, hay que buscar otras fórmulas si queremos de verdad sobrevivir como países y sobrevivir como democracias. A usted, que utiliza muchas citas en su libro y metáforas también, como decía, se nota que es un militar leído. Federico II de Prusia decía, no sé si esa cita la pone, yo no la he visto, yo empiezo la guerra, que luego vendrán los políticos que ya la justificarán. Yo empiezo la guerra y los políticos tendrán alguna idea para justificarla. Claro, mire, una cosa es todo. Esto cuando a un político, a un alto político, estamos hablando de los principales dirigentes, se les ocurre una idea, siempre encuentra intelectuales que le adornen esa idea, que le den cuerpo a esa idea. Eso siempre ha sucedido. Pero lo mismo, hay otra frase también muy... Federico I de Prusia tenía frases muy buenas, pero hay otra frase también de cómo se manipulan también a los ejércitos. Porque una cosa es el soldado profesional y otras cosas el cómo los ejércitos son manipulados precisamente por los políticos. Usted me decía antes, también enlazando con la pregunta anterior, el problema que tenemos las democracias occidentales, curiosamente, es la alternancia política. Significa que los políticos están más preocupados por ganar las siguientes elecciones que por hacer verdaderas políticas de Estado en general. Sí. Puede haber honrosas excepciones. Claro, ¿cuál es la diferencia que nos está debilitando a estas democracias? Que nos encontramos, por ejemplo, ante una China que está haciendo planes estratégicos a 50 años vista. Si usted le propone a cualquiera de nuestros políticos que están mirándose el ombligo y a ver efectivamente cómo va a ganar las siguientes elecciones dentro de un año, hacer un plan estratégico a 50 años vista, jamás se lo va a plantear. Pero en toda Europa. Incluso hay una frase muy buena de Van Rompuy, hoy en día un tanto denostado, que decía: todos los políticos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y ganar las siguientes elecciones. Y esa es la verdad. Pero es que tenemos enfrente también a Rusia, que no tiene una oposición, que tiene un líder muy fuerte, muy querido dentro del país, que es Putin, cada vez con más predicamento en el plano internacional, que claro, le pasa igual, está haciendo planes estratégicos a años vista. Y nosotros nos vamos debilitando precisamente por no tener esa capacidad de tener buenas políticas de Estado estratégicas. Cuando usted dice nosotros en este contexto ahora mismo, ¿se refiere solo a España o a toda Europa? A Europa en general. Porque España, según la vicepresidenta del Gobierno, está salvada, dijo el otro día. Yo no voy a criticar al Gobierno. Está salvada. Supongo que era en referencia, indudablemente... No puedo hacerlo, pero mire... No, pero digo, era en referencia al tema del separatismo, de la amenaza separatista. En Europa tenemos problemas estructurales muy serios, por más que nos los quieran vender de otra manera, ofrecer de otra manera. Piense lo que está pasando, que hay países que se están negando a cumplir las instrucciones dadas por Bruselas, por ejemplo, en el campo de los inmigrantes. Cuando todavía estos refugiados, 160.000 que tenemos que repartirnos entre 500 millones de personas, y todavía estamos, todavía 2 años más tarde, está discutiendo a qué país van a ir. Pero es que hay países, fíjese, el fin de semana pasado, ¿no?, la anterior, 60.000 ultranacionalistas manifestándose en Varsovia en contra de la Unión Europea, además de, por supuesto, en contra de los musulmanes y de los refugiados. Pero es que estos países de Visegrado, como digo, están incumpliendo de manera flagrante, están incumpliendo las directrices de Bruselas. Y vamos a lo demás, aquí estamos, uno está mirando hacia Rusia, otro estamos mirando hacia nuestro flanco sur, las amenazas que tenemos. Una Europa que claramente nos estamos alejando de ganar la globalización, cuando a finales del siglo XIX éramos las principales economías del mundo. Sí. Ya no hay ninguna principal economía del mundo entre las primeras que sea europea. Y dentro de muy pocos años estaremos todavía mucho más abajo. ¿Lo de Corea es un peligro real o es un carácter disuasorio o fuegos artificiales? Lo de Corea sobre todo lo tenemos que enmarcar en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Hay que pensar que Corea del Norte prácticamente, desde el punto de vista geopolítico, es una pedanía de China. China no va a consentir nunca que se realice ninguna acción perjudicial para Corea del Norte, porque también es perjudicial para ellos. Obviamente un ataque nuclear es descartable,
porque nadie sabría exactamente el viento, a dónde llevaría la nube radiactiva, y hay que pensar que Corea del Norte es frontera con China. Y además, si hablamos de la reunificación de las dos Coreas, se supone que se reunificarían no para ser comunistas las dos, sino para ser capitalistas, algo que China hoy por hoy tampoco se puede permitir. Eso tenemos que enmarcarlo en un campo mucho más amplio, como siempre, abrir el foco y ver realmente lo que puede haber detrás. Pero usted dice en un momento que las relaciones diplomáticas... ¿Dónde lo dice? Que las relaciones diplomáticas son siempre hipocresía o algo así. Ah, sí, dice, no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional. Totalmente. Entonces, ¿a quién creemos? No, cada uno. Mire, una cosa es la diplomacia de cara a la galería, de cara que todos nos dan a conocer a todos, y otra cosa es la diplomacia opaca. La diplomacia opaca, muy relacionada con los servicios de inteligencia, funciona en otro plano completamente diferente. Y no nos quepa ninguna duda, todos los países van buscando su propio beneficio, y especialmente las grandes potencias que buscan no solamente su propio beneficio, sino a ver cómo los perjudican al resto. Por cierto, quienes quieran, podríamos seguir hablando con Pedro Baños de todo, como ven, pero quien quiera escucharle en directo, mañana miércoles estará a las 11 de la mañana en la FNAC, en la Avenida de la Constitución, presentando el libro y hablando de estos asuntos. Y luego por la tarde, a las 4 de la tarde, estará en Viapol, en la Casa del Libro de Viapol, en una gira o encuentro que le ha organizado Galeón, que es una empresa de inteligencia estratégica que reside aquí en Andalucía. Y es el que nos lo ha traído para charlar con él y estar con nosotros. Bien, pues vamos a continuar ahora en otro plano, con unas preguntas que Charo Gutiérrez va a introducir. Coronel Charo Gutiérrez. Desde luego da gusto escucharle, qué clarito lo dice todo, por Dios. ¿Se le entiende? Se le entiende perfectamente. Bueno, pues vamos con nuestras preguntas de respuesta muy cortitas, coronel, a ver si puede ser. Vamos con la primera. ¿Cuál es su estado de ánimo? Siempre positivo y siempre intentando dar un paso adelante, siempre. Y sobre todo, con vocación de servicio, de servir a los ciudadanos. ¿La guerra le ha hecho más duro o más sensible con el ser humano? Sobre todo me ha hecho más descreído. Yo cuando fui a la guerra era muy joven, era capitán recién ascendido, iba con otra idea, y cuando vi realmente, una vez más, cómo nos convertimos en salvajes, le puedo decir que se me acabó todo el idealismo. Y a partir de ese momento pensé que efectivamente teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles los militares, profesionales, siempre por intentar que ocurra una guerra. Porque cuando ocurre una guerra afloran los sentimientos, los instintos más primitivos, más salvajes de los hombres, y de verdad que es lo más terrible que hay. Más cortitas las respuestas, coronel, si puede ser. Sí. Bueno, ¿quién hace mejor la guerra, el mercenario o el idealista? El idealista es el soldado perfecto. Y si encima al idealista le unimos no solamente el idealismo político, sino el idealismo religioso, como digo, es el soldado que todos los ejércitos quisiera tener. ¿Qué une más, la trinchera o la ideología? La trinchera une muchísimo, porque cuando uno ya está combatiendo, sufriendo los bombardeos, lo único que se preocupa es de sobrevivir y además intentar que sobrevivan también los compañeros de la trinchera. Si se meten con usted, ¿qué hace? Lo primero, lo inteligente es evitar el conflicto, siempre. Lo primero, evitarlo. Y si se meten conmigo, si no quedaría más, en último extremo, si no queda más remedio, la defensa, pero siempre como defensa, nunca como ataque. ¿Rendirse es siempre de cobardes? Puede ser rendirse, dar un paso atrás para saltar hacia adelante. No necesariamente rendirse es siempre de cobardes. ¿A quién teme más, a la política o a la ciencia? Siempre a la política. En este momento, coronel, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Uy. Bueno, pues vamos, sobre todo una vez más el pueblo español. Creo que en general, ha dado lecciones en el caso del terrorismo, ha dado lecciones a todo el mundo de cómo hay que reaccionar sin sobrereaccionar precisamente ante los atentados. Aquí somos tolerantes, somos abiertos, aceptamos la diversidad y creo que hemos dado, como digo, ejemplos de tolerancia a todo el mundo. ¿Pero una persona en concreto no le viene a la cabeza en este momento, coronel? Prefiero referirme al pueblo en general. Yo tengo mucha admiración por el pueblo español. Bueno, ¿y qué le haría entrar en política? En absoluto, bajo ningún concepto. Queda claro. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Pues a intentarlo mejorar. Todos tenemos que hacer nuestro pequeño esfuerzo todos los días por hacer el mundo mejor, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en todo lo que nos rodea, intentar agradar, intentar hacer feliz a los que nos rodean. Yo creo que la gran felicidad de la persona no es ese egoísmo de solamente para mí, todo para mí, primero yo y luego yo, sino intentar hacer feliz a los que nos rodean. Y cuando veamos a los demás sonreír
por todo lo que estamos haciendo, eso creo que eso es el objetivo por lo que estamos aquí. Usted que tanto sabe de estrategia, coronel, ha elegido como libro 1984 de George Orwell. ¿Lo ha elegido porque le gusta especialmente o porque se podría extrapolar a lo que está ocurriendo actualmente? Y lo sumo a Un mundo feliz. Y a Un mundo feliz, efectivamente, Aldous Huxley. Porque lamentablemente la sensación que tengo es a donde nos quieren llevar. Todo esto Internet de las cosas, el Big Data, la sensación que tengo es que como no seamos prudentes, vamos a confiar en la ciencia, pero la ciencia por los políticos también es empleada para el mal. Y si es empleada para el mal, nos pueden llevar a ese 1984, donde seamos auténticos títeres, incluso que nos implanten hasta chips en el cerebro y ya nos diga hasta lo que tenemos que comer y lo que tenemos que gastar el dinero. Así es apabullante. Bueno, seguimos con tema bélico. La película que ha elegido es La guerra de Charlie Wilson. ¿Está ocurriendo? ¿Ocurre eso? Es el ejemplo de la hipocresía, una vez más, de cómo por intereses se financian guerras que nada tienen que ver con lo que nos dicen que hay detrás. No se va ni a salvar a esas personas del extremismo, ni se va a llevar la democracia, se va muchas veces por intereses económicos. Ajá. Bueno, parece que es el yin y el yang. Hablamos de guerra y hablamos ahora de paz, porque la canción con la que usted se queda es una de John Lennon, que está sonando ya, que todo el mundo conoce y que es maravillosa. Give peace a chance, demos una oportunidad a la paz. ¿Por qué esta canción? Una de las misiones que realicé en Bosnia, la última de ellas, en el año 2005 tuve la gran suerte de poder dirigir sobre el terreno la mayor operación de desarme que se había llevado a cabo en Bosnia. Y en los vehículos pusimos altavoces, decenas de vehículos, y la canción que sonaba una y otra vez, la única canción, era Give Peace a Chance, porque pensábamos que llevando el desarme era la manera de llevar la paz a Bosnia, porque lo que es cierto es que al final si las armas las tenemos en casa, como lamentablemente pasa en Estados Unidos, al final se terminan por usar. Efectivamente. Bueno, y Brujas, una ciudad elegida, una ciudad maravillosa de Bélgica. ¿Qué tiene para usted esta ciudad belga? Las ciudades históricas de Europa, y estamos hablando de Toledo, de Brujas o de Florencia, yo creo que es nuestro pasado, es el encanto, porque las ciudades ya más modernizadas, parece que prácticamente son todas iguales. Yo creo que es importante volver a lo clásico. Los clásicos nos enseñan mucho, yo cito muchísimo a los clásicos de modo constante, porque al final, efectivamente, todo está escrito, y tenemos que muchas veces que volver a nuestros orígenes, que no nos deje arrastrar la ciencia, la tecnología, que no perdamos sobre todo el humanismo. Y yo creo que los clásicos lo que nos devuelven, con su lectura nos transmiten todos los días, ese es su humanismo, el hacernos mejor personas. Pero usted sabe cómo están las humanidades en los currículums. Lamentablemente. ¿Cómo están arrinconadas? Lamentablemente. E incluso en los países más avanzados, como puede ser Corea del Sur o Japón, ya prácticamente no se estudian. Eso es lo triste. Porque si vamos solamente a la tecnificación, podemos dejar de ser personas y convertirnos todos en robots. Pues vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón de su paso por aquí, coronel Baños, a ver cómo ha quedado. Bueno, muy didáctico, como han podido comprobar, y mañana recuerdo que pueden asistir a la presentación del libro Así se domina el mundo en la SNAF a las 11 de la mañana. Sevilla, ¿no? En Sevilla, estamos hablando de Sevilla, en la SNAF de Sevilla a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en la Casa del Libro que está en Viapol. Un libro que, como les decíamos al comenzar, su primer libro además, yo no sabía que era su primer libro, pues está liderando las listas de los más vendidos. Pues si me permite solamente un segundo, yo creo que esto es un ejemplo de la madurez de la sociedad española. Una sociedad, sobre todo los más jóvenes, que están cada vez más interesados por lo que pasa en el mundo, siendo conscientes de que si no sabemos los problemas que hay en el mundo no vamos a poderlos solucionar. Y si no los solucionamos, nos van a repercutir en nosotros y no vamos a tener la sociedad cada vez más perfecta que todos deseamos. Gracias por la visita, por este libro y porque siempre le vemos disponible tratando de aclararnos conceptos que son tan abstractos y llevar un poco a tierra y a la cabeza pues ese sentido de espabilar ante lo que pueda venirnos. Para mí es un placer y como militar siempre al servicio de toda la sociedad. Pues a sus órdenes, coronel. A las suyas. Gracias, coronel. Bueno, dejamos ya las estrategias militares para ver cuáles utilizamos para escaparnos a ver la exposición sobre Mariano Fortuny. Es en el Museo del Prado a partir de hoy mismo y hasta el 18 de marzo del año que viene. Así que ya lo saben, hay que ir a verla. Y a nosotros nos pueden volver a ver esta noche a las 11:15 y mañana cuando gusten estará con nosotros el fotógrafo Aitor Lara. Mientras tanto, disfruten de la cultura.